Tenemos a Diana Álvarez que nos va a ayudar a moderarla de aquí, local, de aquí del ITAM. Gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a esta nuestra primera mesa. Bienvenidos a nuestros ponentes. Vamos a iniciar. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el mercado laboral internacional se está reconfigurando. En esta década, 92 millones de puestos de trabajo se verán desplazados, pero se crearán alrededor de 170 millones de nuevos empleos, es decir, un aumento neto de 78 millones de puestos, según el informe publicado en enero de este año. Unos llegan, otros se reconfiguran. Pero de lo que hablamos hoy no son solo números, son personas. Somos seres humanos que invertimos nuestro tiempo y talento en aportar a la sociedad desde esos puestos laborales. De hecho, me sentí interpelada hace rato porque pues soy profesora, docente, investigadora del Departamento de Lenguas y soy profesora de escritura, ¿no? Entonces, de pronto pensé, tal vez mi trabajo esté en peligro, pero luego me acordé de cuando estamos trabajando frente a alguna inteligencia artificial generativa, que necesitamos escribir prompts, instrucciones, que necesitamos comunicarnos y se me quitó la preocupación. Pero bueno, finalmente quiero introducir, porque en este sentido, cuando hablamos de personas, debemos decir que sin principios éticos claros que guíen el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en el trabajo, corremos el riesgo de crear sistemas que, aunque técnicamente eficientes, socaven valores fundamentales como la equidad, la dignidad humana y la justicia social. De ahí el valor de esta mesa, que pone al centro las perspectivas filosóficas y la ética. Y para ello le doy la bienvenida a los invitados, 3 expertos que guiarán esta reflexión. Max Mergenthaler es director general y cofundador de Nixtla, empresa emergente líder en pronóstico y análisis de series temporales, reconocida porque su tecnología es utilizada en producción por cientos de empresas, incluidas compañías de la lista de Fortune. Por ejemplo, Nixtla fue la primera empresa en publicar un modelo generativo para series de tiempo. Max, particularmente, cuenta con más de 10 años de experiencia en aprendizaje de máquina, ha fundado diversas empresas emergentes y es un reconocido investigador en este campo. Publicó recientemente en inglés un libro sobre pronósticos de futuros, principios y prácticas al estilo Python. Y asimismo, ha participado como conferencista magistral en eventos internacionales de ciencia de datos y series de tiempo. Max cuenta con una licenciatura y una maestría en filosofía y ha estudiado en la Universidad Libre de Berlín y la Universidad de California en San Diego. Muchas gracias, Max. David Moreno Guinea es licenciado en Ciencia Política por el ITAM, licenciado y maestro en Letras Clásicas por la UNAM y maestro y doctor en Filosofía Política por la Universidad de Dallas. En el ITAM ha impartido clases de ideas e instituciones políticas y sociales, problemas de la civilización contemporánea, teoría política clásica y filosofía política y tiranía. Su trabajo académico se ha centrado en la relación entre filosofía política y el concepto tiranía en distintos autores, Platón, Aristóteles, Maquiavelo, y en la literatura crítica que de ellos hace Leo Strauss. Muchas gracias, bienvenido. Y nuestro tercer invitado, Humberto Sosa Zuela, es doctor en informática por el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, Francia, es profesor de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional y director del Centro de Investigación en Computación e investigador, además, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de México. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ingeniería, del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, de la Sociedad Internacional de Redes Neuronales, de la Academia de Maquinaria Computacional y de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Ha recibido varios premios, entre ellos el Nacional de Computación por parte de la Academia Mexicana de Computación, el Premio a la Investigación del Politécnico Nacional en el área de investigación básica y un doctorado honoris causa por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Es autor de 5 libros de texto, 13 patentes, 32 derechos de autor y más de 500 trabajos de congreso y revistas. Ha participado además en más de 570 conferencias por invitación,
Sus áreas de investigación son inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, redes neuronales artificiales, análisis de imágenes, reconocimiento de patrones, robótica y metaversos. Dicho esto, pongo sobre la mesa la primera pregunta y bueno, muchas gracias también, Humberto, por estar con nosotros. Vamos a abrir una pregunta y cada uno de nuestros invitados tendrá 3 minutos aproximadamente para poner sus reflexiones al centro y después tendremos 2 preguntas y al final abrimos preguntas al público. La primera es, en el ámbito laboral, que es el que hoy nos ocupa, ¿qué riesgos hay de delegar tareas cognitivas y creativas en la IA? Por favor, Max. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a ustedes también por estar aquí presentes. Gracias también a los panelistas. Yo empezaría tal vez haciendo notar la ausencia de quien en un principio estaba invitada al panel, que no conozco personalmente, pero es la doctora Paula Ricart, y justo ella tiene un perfil menos técnico, mucho más enfocado al estudio social, político, filosófico, de todo el desarrollo tecnológico que estamos viviendo. Y una cosa que me parece importante tal vez recalcar es que la pregunta que haces no es una pregunta de mi área de expertise, es una pregunta filosófica, es una pregunta sociológica, es una pregunta además difícil de entender. No sé siquiera qué son tareas cognitivas, cómo las definimos, cómo se diferencian las tareas cognitivas de las no cognitivas. Y en ese sentido, mi intento de respuesta pues está condenado a ciertas carencias, pero en términos más concretos, pues yo no creo que haya un riesgo alarmante que no hayamos vivido históricamente antes con desarrollos tecnológicos similares, como cuando surgió el Internet, como cuando surgió la imprenta, como cuando surgieron diferentes tecnologías que cambiaron la manera en la cual nos relacionamos con el mundo, la manera en la cual escribimos, y en ese sentido pues, soy menos alarmista en cuanto a que no creo que esto sea fundamentalmente diferente a tomar un pincel como en vez de pintar con la mano o tener un taller de pintores como lo hacía Rubens o la mayoría de los grandes pintores, o tener una computadora para escribir, etcétera, etcétera. Entonces yo no veo ningún riesgo, digamos, que no haya existido antes, que es el riesgo inherente a la relación que tenemos nosotros los humanos con las herramientas que utilizamos para desarrollar nuestras tareas. Muchas gracias. David. Hola, igualmente gracias a todos por estar aquí presentes, gracias por la invitación, gracias a los panelistas. La pregunta es, ¿qué riesgos hay en delegar tareas cognitivas y creativas a la inteligencia artificial? Yo difiero un poco de lo que dijo Max. Para mí la clave está primeramente en el verbo delegar. Norbert Wiener, el padre de la computación, hablaba del sueño de algunos de por fin lograr dejar de pensar. Algo así como poner el cerebro en una hamaca y que alguien más piense por mí. ¿Es deseable dejar de pensar? ¿Cuál es la finalidad de empeñarse en una tarea cognitiva o creativa? Incluso si consigo un mal resultado, el esfuerzo de realizar una tarea cognitiva tiene un efecto en la persona que se esmera. Pienso, por ejemplo, en un problema de cálculo. Quizá equivoco la respuesta, pero yo soy distinto gracias al esfuerzo de abstracción, de relación, de inducción, de deducción, de memoria. Pensar tiene un efecto en mí más allá de que consiga o no el resultado esperado del problema matemático o la obra de arte. O sea, el primer riesgo que encuentro yo es considerar de forma reduccionista la finalidad de la tarea cognitiva o creativa. ¿Por qué decido yo delegar la tarea a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial?
es como reducirla a un resultado simple, unidimensional. Otro ejemplo es si juego ajedrez con una campeona nacional y doy la batalla, aunque yo pierda, hay algún mérito en mi forma de jugar, en mi forma de pensar. Mientras que la inteligencia artificial se centra en ganar, el ser humano experimenta con su intuición, sus emociones, su capacidad de abstracción y, por así decirlo, gana mucho aunque pierda la partida. Delegar la tarea a la IA lleva implícito que mi finalidad está reducida no a una transformación o a una elevación en mí, no a diversos beneficios o a apreciar el proceso, sino a un resultado. Hay que preguntarse cuánto del beneficio o del placer está en la realización de estas tareas y no en el resultado. La IA puede conducirnos a otorgar excesivo valor a un solo aspecto de un problema y descuidar el valor que tienen otros aspectos. Un segundo riesgo es pensar en términos de la IA. Desde luego que causa muchísimo asombro, pero creo que el riesgo es perder el asombro de nuestra propia inteligencia humana, pensar que puede equiparar la inteligencia humana o incluso ser superior. Delegar tareas a la IA como tal no tiene por qué ser malo, pero ¿qué tal si en vez de decir delegar lo pensamos realmente como usar la IA como herramienta, que es lo que se sugirió en la conferencia? Ahora, no nada más es decir, bueno, yo la voy a usar como herramienta. Hay que cultivar otra forma de pensar para que efectivamente yo pueda usar la IA como herramienta. Yo no delego la responsabilidad porque la tarea porque yo soy responsable, porque pienso en la finalidad específica de la tarea, pero también en la finalidad en un contexto más complejo, más amplio. Es decir, más que centrarme en resolver la tarea, pienso en sus efectos en mí, en otros, en el entorno. Por ejemplo, el daño al medio ambiente, la pérdida de trabajo, la interacción humana, la dignidad, que es la siguiente pregunta, ¿no?, acerca del trabajo. En mi relación con los demás, pienso en los destinatarios o en el entorno. Puedo preguntarme, por ejemplo, no solo cómo resolver el problema, sino si es justificable el dispendio energético para la tarea que estoy solicitando. ¿Me impide relacionarme con otros o erosiona mi capacidad de socializar? ¿Estoy dejando de pensar por mí mismo de manera más compleja? ¿El resultado que arrojo es engañoso? Este tipo de preguntas como que deben acompañar esa delegación de la tarea, no es solo dar la tarea, sino… Entonces, pienso que el riesgo principal está en actuar como la máquina, en reducir nuestra inteligencia a resolver tareas y olvidar que la inteligencia humana no es una facultad aislada, sino vinculada enteramente a la vida integral del ser humano y a una vida en relación con otros y con el entorno. Es decir, la inteligencia humana se da en diálogo con otros, en colaboración y en solidaridad. Gracias. Sí, igual que mis colegas, quiero agradecer al Instituto Tecnológico Autónomo de México por la invitación que me hicieron para participar en este evento. Agradezco a todo el equipo organizador y a las autoridades de esta gran institución por permitir que un espacio como este se dé. Agradezco a mis colegas que me acompañan por participar y sobre todo a todos ustedes, estimado público, a los estudiantes. Ustedes son la razón de ser de todo lo que nosotros como profesores, empresarios, hacemos en bien de nuestro país. Yo soy muy pragmático. La inteligencia artificial es como un martillo. Yo no voy a usar mi mano para clavar un clavo en la pared. ¿Por qué? Porque si lo intento hacer me voy a dañar la mano. Así de sencillo. Entonces, invento el martillo, ¿verdad?, como una herramienta que me permite desarrollar esa tarea. Y así surgen todas las demás herramientas. En este momento, la inteligencia artificial, y por mucho tiempo, no lo va a poder hacer. ¿Cuándo una inteligencia artificial va a concebir una bicicleta, un barco, un cohete? La inteligencia artificial no siente.
Vamos a suponer, no tiene necesidad, vamos a suponer que en este momento, la humanidad se termina. La inteligencia artificial se acaba. ¿Por qué? Porque no tiene necesidades. Nosotros, los seres humanos, sí tenemos necesidades. Somos capaces de adaptarnos. Podemos vivir en un desierto, en una ciudad como esta, en la montaña, y dentro de poco tiempo vamos a ser capaces de vivir en la Luna, en Marte, de conquistar en un futuro el universo. ¿Eso gracias a qué? A nuestra creatividad, a nuestra imaginación y a nuestra necesidad de sobrevivir. Entonces eso, para que se dé en una inteligencia artificial, es literalmente imposible. A lo mejor los filósofos dirán que sí. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Estará por verse. Pensar no es una capacidad muy sencilla, ¿sale? Nosotros pensamos, una máquina hace, simplemente, pero no piensa. Esa es una opinión personal. Yo siento, yo me puedo poner celoso, me puedo poner alegre y demás, pero una máquina no. Ella no tiene necesidades. Pregúntale a ChatGPT, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Por qué envejecemos? Cosas de esas no te lo va a poder explicar. Y muchas más allá. ¿Por qué las madres son más grandes que los hijos? En fin, no tiene necesidades. Entonces, mientras ese tipo de cosas no se den, mientras una inteligencia artificial no cobre conciencia, no va a poder tomar decisiones por sí misma, no va a poder inventar cosas, porque no tiene necesidades. Es una opinión. Es una muy buena herramienta de la cual creo que nos debemos de valer. No nos reemplaza, en mi opinión, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Eso sí, por ejemplo, para predecir si va a ocurrir un cáncer o si la bolsa va a subir o va a bajar con cierta precisión, etcétera. Cosas de esas. Es una muy buena herramienta, como lo es un martillo. Gracias. Gracias. Sobre esto quisiera ahondar. ¿Qué riesgos hay entonces de cómo se está enseñando o vendiendo estas herramientas de inteligencia artificial? Porque ustedes son expertos, muchos de aquí, la mayor parte, nos gusta, nos apasiona este tema, pero desde las empresas, muchas empresas, no todas, pero desde empresas, desde desarrolladores, se está vendiendo una IA personificada, como si fuera una persona que me va a ayudar, que me va a hacer, que me va a sustituir algunas funciones, algunas cosas. ¿Qué riesgo hay si técnicamente y de manera pragmática no ven esos riesgos, pero de cómo se está vendiendo y cómo las personas que la están comprando, que están entrando en ella, que no son expertos, están entendiendo o tienen expectativas de lo que puede generar? En términos éticos, ¿esto representa un problema? No sé si alguien… Bueno, yo más bien quisiera agregar a tu pregunta, porque ahorita Humberto estaba hablando de herramientas que creamos los seres humanos. Y sí, está el martillo, el cohete, pero también están las ametralladoras, las armas nucleares, las motosierras. No. Entonces, tampoco pienso que las herramientas sean neutrales necesariamente y suelen meternos en su lógica. Entonces, yo veo claros riesgos en eso, también en intereses, por ejemplo, lo que tú mencionas de que Alexa o Siri tengan voz seductora de mujer, nos habla de, hay intereses detrás de eso para el consumo, para la productividad, para tener un efecto sobre los consumidores. Creo que no es ni espontáneo, ni ingenuo, ni inocente, sino que hay intereses detrás de eso y también veo un riesgo en confiar ciegamente en la inteligencia artificial y decir, el poder está en mis manos. Sería complementar, porque sin duda creo que donde estamos todos y todas, lo presumo porque no te has expresado al respecto, pero de acuerdo es que es una herramienta, ¿no? Eso es indiscutible. Y creo que algo que se está preguntando es, bueno, ¿en qué medida esta herramienta tiene riesgos o no tiene tantos riesgos? ¿Puede ayudarnos o no puede ayudarnos? ¿Se parece o no se parece al martillo? Y creo que en lo otro, en lo que estamos todos de acuerdo, es que las herramientas, como tú bien dices, nunca están aisladas, ¿no? Tienen siempre una carga social, política, económica,
y la tecnología siempre va de la mano de las necesidades industriales, de las necesidades militares, de las necesidades sociales. Y todo lo que dijiste, David, en cuanto a los riesgos de delegar la tarea cognitiva, de no hacerse responsable de la tarea cognitiva, de no pensar por sí mismo, creo que es completamente cierto. Pero creo que es completamente cierto para cualquier herramienta. Creo que es cierto para Encarta hace 10 años o 15. Creo que es cierto si copias las tareas de tu colega. Creo que es cierto simplemente, o sea, desde el principio de la humanidad. Si no tienes el valor de pensar por ti mismo, como sugiere Kant, pues no vas a llegar a una ilustración. Lo que me gustaría cuestionar es, pues eso no tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver con la herramienta y la medida en la que los humanos usamos las herramientas. Y por eso habría yo mi participación diciendo que probablemente este sea un panel más sobre sociología, historia, genealogía de las herramientas, no sé, cualquier estudio postmoderno del mismo, y no veo yo, lo que me cuesta mucho trabajo ver, más allá obviamente del hype mediático que hay y de qué es la tecnología del momento, no veo en qué sentido esto sea fundamentalmente distinto a cuando surgió el Internet, a cuando empezamos a usar Encarta, a cuando empezamos a usar otro tipo de tecnologías, y llevándolo al extremo y suscribiendo lo que decía Juan, no veo una diferencia fundamental entre la IA y un martillo, en términos sociológicos, políticos y económicos. Sí, y para complementar lo que ya bien dijeron mis compañeros, pongo otro ejemplo. Si yo quiero hacer un agujero en la pared, tengo varias herramientas. Creo que una de las más eficientes pues, es un taladro, ¿no? Yo nunca voy a hacer un agujero con un dedo. Entonces, ¿para qué uso una herramienta? Por ejemplo, un barco, un avión, pues para poder cruzar el océano, para poder llegar más rápido, por ejemplo, a Europa. No me voy a ir a pie, un burro. El hombre, cuando empezó en la humanidad, pues, estaba muy restringido, ¿verdad? A unos cuantos metros. Y luego se dio cuenta que se le acabaron los recursos y necesitaba ir más allá para ir por esos recursos. Se tiene que hacer de herramientas, y contando él con esa capacidad creativa y imaginativa, inventa esas herramientas. ¿Por qué inventamos la inteligencia artificial? Pues es una herramienta que nos sirve para poder ampliar nuestras capacidades. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Nosotros en el Instituto Politécnico Nacional llegamos a un límite físico de atención a alumnos. Por ejemplo, en donde yo trabajo, 300 sillas, de ahí no paso. Y de aquí a que me autoricen más terreno, en fin, me puedo pasar años, porque no hay dinero. Es una realidad. Entonces, ¿qué hago? Pues me agarro de la inteligencia artificial, me agarro de 5G, me agarro de las comunicaciones y de unas plataformas de comunicación, y puedo ampliar mis capacidades para poder, en formato híbrido, por ejemplo, atender a 300 alumnos y a otros 3,000 afuera. Pero a la mejor agarro un avatar inteligente que en algunas tareas, lo voy a poner así, me sustituya, entre comillas. Porque ¿cuál es la mejor robótica? ¿Cuál es la mejor inteligencia artificial? No es aquella que me sustituye, es aquella que amplía mis posibilidades con el ¿cuál? Con el fin de que me brinde a mí una mejor calidad de vida, como lo hace, por ejemplo, un fármaco. Para que yo tenga una mejor calidad de vida, como el marcapasos que traigo yo aquí inteligente. Si yo no tuviera este marcapasos que está aquí, yo ya no estuviera en este lugar con ustedes. Entonces, ¿eso es útil? Claro que es útil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me permite tener una mejor calidad de vida, ampliar mi rango de vida, etcétera, etcétera. Creo que la inteligencia artificial en este momento se está viendo mal. Hay mitos y hay realidades que todo mundo creo que debería de conocer para que veamos cuáles son sus alcances y posibilidades. Gracias. Muchas gracias. Quisiera ligar la segunda pregunta precisamente con esto. Es una herramienta, una extensión de nuestras capacidades. No podemos negar que esas herramientas también nos moldean en términos de pensamiento, también de
actuaciones éticas, morales, etcétera. La segunda pregunta que habíamos planteado es cómo se redefine la noción de trabajo digno. Es decir, tenemos nuevas herramientas, herramientas muy poderosas porque potencian estas habilidades y estas capacidades, y dentro del trabajo, dentro del ambiente laboral, dentro de lo que es el trabajo para las personas, para nosotros como seres humanos, que nos dignifica, que nos hace ser también personas, cómo estas herramientas están redefiniendo esa cuestión, esa noción de trabajo digno. ¿Qué significa ahora? Y quisiera agregar algo, ¿qué responsabilidades como desarrolladores, como empresarios, como académicos y científicos en esta área tenemos frente a esa noción de trabajo digno, pensando en seres humanos? Si alguien quiera comenzar. Creo que David quería hablar, pero yo puedo empezar si… ¿O querías empezar? Adelante, por favor, Max. Yo creo que es importantísimo lo que mencionas y también ligando a la pregunta anterior sobre las implicaciones éticas que esto tiene. Creo que como empresarios, como investigadores, como miembros de la sociedad, tenemos una ineludible responsabilidad y obligación de conducirnos de forma ética y responsable. Y esto tiene como corolario o como consecuencia también crear o tratar de crear condiciones donde exista, se dé y prospere el trabajo digno y el desarrollo integral de la persona. Y creo además, adicionalmente, y esto es una opinión personal, que también tenemos una responsabilidad de criticar y cuestionar las estructuras existentes en cuanto a las estructuras de poder, las estructuras patriarcales, las estructuras comerciales, y en ese sentido creo que es importantísimo, con absoluta independencia de la inteligencia artificial, que estemos conscientes de eso. Y creo que el trabajo digno, en mi muy pobre entendimiento, porque no es mi campo de expertise, pues tiene elementos que son claros, ¿no? Hay que por ejemplo, hay que hacer todo lo que está en nuestras manos por erradicar el trabajo forzado, el trabajo obligatorio en diferentes partes del mundo. Hay que generar condiciones donde no existan asimetrías estructurales que perjudiquen o excluyan a ciertas minorías. Hay que tratar en general de por lo menos respetar los derechos laborales y pagar un sueldo justo. Pero de nuevo, el punto que quiero hacer, el mensaje que me gustaría transmitir, es que no importa si Humberto, David o yo estamos haciendo inteligencia artificial o no, si vendiéramos sillas o construyéramos cemento, tendríamos que hacernos exactamente la misma pregunta. Yo estaba buscando aquí una definición. Trabajo digno, trabajo productivo que garantiza un ingreso justo, seguridad en el lugar del trabajo, protección social, respeto a los derechos fundamentales, a la dignidad humana, bla, bla, bla. Entonces yo me pregunto, ¿no? Vamos a suponer que como país adoptamos la inteligencia artificial como una herramienta que va a potenciar nuestras capacidades en donde quiera que nos desarrollemos. ¿Eso va a permitir que yo, por ejemplo, tenga un salario digno? Yo creo que, aunque la Constitución lo dice, ¿verdad?, en cuanto a los derechos que tenemos los mexicanos, no depende tanto de la inteligencia artificial, no depende de las herramientas, no depende de que yo sepa usar bien un martillo, un taladro, etcétera, etcétera. Depende de otras cuestiones, en las cuales estoy seguro que la inteligencia artificial no tiene ninguna injerencia. Son los tomadores de las decisiones, el gobierno, los grandes empresarios, ¿verdad?, los que al final determinan cuál es el salario. ¿Por qué gana más un futbolista que un buen investigador, un buen médico?
¿Por qué ganan ellos un millón de veces más que una persona que hace bien su trabajo? Ajá. ¿Y el otro acaso no construye bien casas? Entonces, sí, entonces hay ciertas cosas. Aquí me está diciendo lo que es trabajo digno, ¿no? Y creo que regreso a lo mismo. La inteligencia artificial es una muy buena herramienta que nos ayuda efectivamente a hacer mejor nuestro trabajo, pero no creo que garantice precisamente lo que esta definición nos dice, ¿no? Nos garantice un mejor salario. O sea, ¿será que algún día, como se dice, vamos a estar al mismo nivel como lo están países como Dinamarca o como Suecia? Ajá. Ellos usan igual la inteligencia artificial que nosotros, pero son otras cosas que se dan, ¿verdad? Son condiciones sociales, son condiciones políticas, condiciones económicas que tienen más que ver con nosotros los seres humanos y no tanto con la inteligencia artificial en sí, porque como ya lo dije, ella no piensa, ella no va a decidir por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que decidir por nosotros. Somos nosotros los que al final somos responsables. Somos nosotros los seres humanos los que somos arquitectos de nuestro destino. Gracias. Bueno, hace rato Humberto decía algo muy interesante, que la inteligencia artificial, como cualquier otra herramienta, es esta extensión de nosotros. Entonces, esta mesa la llamaron perspectivas éticas y filosóficas, y pienso que la invitación es precisamente a eso, a pensar fuera de la inteligencia artificial. Porque si la inteligencia artificial es una extensión de mí, es preciso que yo como ser humano me haga estas preguntas. ¿Cuál es la finalidad del trabajo? Más allá de producir un bien, un servicio, más allá de una remuneración justa, ¿qué implica el trabajo humano para todo ser humano? Hace rato también se decía, a lo mejor estos temas se van a tratar en otra mesa, las cuestiones de ética. Ahorita vamos a hablar de por qué la inteligencia artificial nos supera en todos los aspectos a los seres humanos. Yo pondría en duda eso. Veía ahí hace rato una pareja, creo que ya se fue, pero estaban dando unos besos muy románticos y me preguntaba si verdaderamente nos va a superar. Y a lo mejor de seguro ya están trabajando, por lo que me ha dicho Fernando Esponda, en eso, en realidades virtuales. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Es sensorial o es de poder ver a quienes están aquí asistiendo a los ojos y decir, gracias por estar aquí, es importante tu presencia? No es que sienta bonito el beso, sino la relación con la persona. Entonces, parece que una preocupación que me da esto es como esa separación. Ahorita estamos hablando de inteligencia artificial, de productividad, de hacer una tarea. La cuestión humana, déjensela a los filósofos. Como si la persona que usa la inteligencia artificial o la produce no fuera también un ser humano, con implicaciones para ellos. Es como renunciar a esa parte humana nuestra. Ahora, sobre lo que decía Max, estoy de acuerdo y él ha reconocido también que este riesgo ha existido desde hace mucho y no con la inteligencia artificial, pero pienso que quizás sí es más grave, simplemente por el hecho de que le llamamos inteligencia a esta cosa. Yo siempre lo pongo entre comillas, porque no me atrevo a llamar inteligencia a la inteligencia artificial. No es comparable con la inteligencia humana, y creo que es importante para quienes usamos inteligencia artificial reflexionar qué es la inteligencia humana. Tiene que tener, como decía Humberto, un cuerpo que siente, que desea, que tiene voluntad, conciencia. No solo necesidades, también anhelos, metas, finalidades. Busca quizá el éxito, pero también quizá algo como la felicidad, que compete mi relación con otros. La inteligencia humana no es solo mi razón, implica también la empatía, las emociones, el cuidado del otro, del entorno. Todo eso es parte de la inteligencia humana. Entonces, mi temor es que simplemente al nombrarla como inteligencia, reduzcamos la inteligencia natural, humana, a simplemente un cálculo, como astucia, ¿no?
la capacidad de resolver un problema, en vez de ver todas esas otras aristas que conforman una vida feliz, una vida integral, una vida plena, el desarrollo de estética, ética, espiritualidad, intelecto, no para ser aplicado, sino por el mero interés de saber más, de conocer, de entender el mundo. Creo que ya no respondí la pregunta de trabajo digno, pero también quiero decir eso. Se habló hace rato de una renta universal y es muy sonado eso, ¿no? De que va a haber tanta abundancia que va a poderse dar una renta universal a las personas que no van a tener trabajo. Pero pienso que el trabajo no solamente es para recibir un salario y poder vivir de él, aunque claro, muchos sueñan con ya tener una pensión o estar jubilados o tener un ingreso para no trabajar, pero eso nos hace olvidar que el trabajo es un aspecto fundamental del desarrollo humano, de la realización de una persona, porque es que otros reconozcan valor en lo que yo hago. Entonces, independientemente del pago, que desde luego debe ser digno y respetar los derechos humanos, también creo que hay que pensar, o los creadores de la inteligencia artificial deben tomar en cuenta el derecho al trabajo, ¿no? Que está incluso en la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 23 habla del derecho al trabajo, que yo pueda dar algo a la sociedad y vivir también de eso, ¿no? Ese reconocimiento es importante. Entonces creo que es algo que se ha mencionado poco, la relación con otros seres humanos, la colaboración entre seres humanos. Porque si no, claro, hay empresas o inteligencias artificiales que están usando para quitar muchos seres humanos o eficientar trabajos, que en muchos ámbitos, como nos dijeron hace rato, pues es deseable, ¿no? Un cirujano, el robot va a tener más precisión, pero involucra otros aspectos de la sociedad que habría que tomar en cuenta, pues no se puede nada más descartar así. Gracias. Muchas gracias. Quisiera empujar un poco. Yo soy apasionada de la inteligencia artificial, particularmente generativa, y siempre manejo como herramienta, pero quiero empujar un poco más a la parte ética, a la parte personal. Ustedes cada uno de ustedes como especialistas que desarrollan, que investigan, que llevan a cabo negocios, que llevan a cabo cosas con esta herramienta que en sentido estricto la herramienta no piensa, no tiene ética, por así decirlo, pero si tuvieran que decirle a alumnos, a exalumnos, a gente que está trabajando en esta área, que está en el mundo allá afuera, ¿cuál es la principal responsabilidad ética que tienen ustedes en términos personales al desarrollar, trabajar y crear ambientes de trabajo en donde la inteligencia artificial es una herramienta esencial? Me gustaría que sea algo personal, es decir, ustedes conscientemente, en términos éticos, ¿qué están pensando o cuál es el límite, qué es lo que no pueden saltar o qué es lo que deben garantizar para que esas herramientas sean plenamente humanas y plenamente generen un trabajo digno? Si quieren yo primero. Bueno, miren, aquí hay muchos. ¿Quiénes están estudiando? Levanten su mano, por favor. Muy bien. No sé en qué semestre van, pero va a llegar un día, y espero que sea así, en el cual van a estar delante de un jurado, delante de su familia, delante del público, se van a titular, se van a graduar y van a tener que hacer algo muy interesante. Se les va a leer un documento en donde ustedes van a rendir un juramento, en donde van a levantar su mano y ustedes van a jurar delante de todo ese público que es testigo que todo lo que aprendieron, todas las capacidades que desarrollaron, las van a utilizar en beneficio de su sociedad. Yo no creo que una inteligencia artificial logre hacer eso. Yo soy capaz de diseñar un auto autónomo, sí lo puedo hacer. Yo le puedo enseñar a un alumno cómo diseñar un arma automática que pueda diferenciar entre un soldado y un civil. Lo puedo hacer. Los mismos conocimientos de física, matemáticas
y algorítmica que se pueden usar para el bien, se pueden usar para el mal. Si ese auto autónomo que yo diseño atropella un auto, ¿a quién creen que van a meter al bote? ¿Al auto o a mí? A mí. Porque yo soy el culpable. Yo soy el que lo diseñé. Él no se hizo, no se autodiseñó. Entonces, al final, ¿quién asume la responsabilidad ética? Como por ejemplo Peter Parker. Cuando el tío le llama y le dice, a ver, ven para acá, Peter. Mira, no le dijo, a ti te picó una araña, etcétera. No, le dijo, tú tienes un poder y ese poder conlleva una responsabilidad. Esa responsabilidad la tenemos, al menos hasta hoy, los seres humanos. ¿Cuándo una IA va a poder hacer eso? Nadie lo puede responder, si es que llega a suceder. En este momento somos los seres humanos, somos los mexicanos, ¿verdad?, los que debemos asumir nuestra responsabilidad y ver y establecer un camino, ¿verdad?, de ruta. ¿Cuándo dejaremos de ser un país en vías de desarrollo? Yo tengo con ese cuento ya desde hace muchos años, desde que me acuerdo. ¿Cuándo me van a seguir diciendo México es un país en vías de desarrollo? ¿Cuándo me van a decir ya eres un país desarrollado? Eso no depende del país en sí, depende de los mexicanos, depende de nosotros, ¿verdad? Y creo, y regreso, la inteligencia artificial es una herramienta que puede ampliar mis posibilidades, mis capacidades y me puede ayudar a tomar decisiones, pero ella no las va a tomar por mí. Soy yo al final quien debo de tomarlas. Gracias. Gracias, sí, muchas gracias, Diana. Yo creo que una de las principales responsabilidades que tenemos como empresarios investigadores y como seres humanos, y creo que va muy de la mano con lo que David mencionaba, es pensar críticamente. Yo suscribo plenamente un programa filosófico que empieza hace miles de años y ha tenido una evolución donde justamente se trata de reflexionar sobre lo que estamos haciendo, reflexionar sobre el tiempo en el que vivimos, tomarnos el tiempo y la disciplina y el rigor de pensar y cuestionarnos, porque solo a través de tomar agencia, de tomar responsabilidad en el pensamiento es que podemos tratar de empezar a actuar congruentemente. Y sin duda, eso no lo va a hacer una inteligencia artificial, y suscribo plenamente el tema de que la inteligencia artificial de inteligencia tiene poco. Por ejemplo, el doctor Sosaya está haciendo redes neuronales a mano hace que 20, 30 años, también se llamaban redes neuronales y de redes tenían poco y de neuronas nada. Y hay autos inteligentes que inteligentes no tienen nada. Entonces sí quiero hacer paréntesis de que sí me parece un tema importante de resaltar, pero también es un tema una terminología mal usada. Y en ese sentido vuelvo al tema de la responsabilidad principal consiste en tomar conciencia de nuestros propios pensamientos, ejercer un pensamiento crítico y actuar en congruencia. Y ya más puntualmente desde el ámbito personal, como pedías, Diana, lo que tratamos de hacer en Ixtla es que tratamos de generar uno de los principales valores que tenemos en Ixtla. Nosotros definimos la misión o el objetivo de Ixtla, no como clásicamente se definen las empresas, que es maximizar el valor de los accionistas. Nosotros, de forma poco rigurosa, pero lo definimos como una función rawlsiana, donde lo que estamos tratando de hacer es maximizar el valor de los accionistas, por supuesto, maximizar la utilidad de nuestros usuarios y clientes y también maximizar la utilidad de los colaboradores y las colaboradoras que conformamos Nixtla. Y buscamos hacer una cosa que se llama un min-max, donde buscamos que el menor esté arriba en términos clásicos rawlsianos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer puntualmente. Bueno, pues puedo agregar poco, me parecen magníficas las respuestas de Humberto y de Max, y
creo que lo último que dijo Max, esto de, bueno, las dos, la extensión de quién soy yo, nuevamente me lleva a pensar qué soy yo para saber qué voy a extender, qué es eso que se va a potenciar, ¿no? Hay que tener mucho más cuidado en cuáles son las finalidades que yo persigo como ser humano. Y Max hablaba de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Del pensamiento crítico. Creo que eso nos devuelve a tu primera pregunta, Diana, de qué riesgos hay de delegar tareas cognitivas a la IA. Y es que creo que ahora está la tentación, como empecé yo diciendo hace rato, en dejar de pensar, abandonar el pensamiento crítico y simplemente confiar en que la IA me va a decir mejor que lo que yo soy capaz de pensar las cosas. Entonces, pues se cierra, digamos, la conversación con eso. Y digo, yo soy profesor de humanidades y mi tarea es fomentar en alumnos de ingeniería, de ciencia de datos, de inteligencia artificial, ese pensamiento crítico, precisamente para que puedan seguir usando estas herramientas como herramientas y no se vuelvan más bien un esclavo de esa herramienta, ¿no? Y que puedan imprimirle su sello, su inteligencia humana. Nada más, gracias. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta antes de, por favor. Tenemos 4 preguntas. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos con una. Hola, hola. Gracias. Bueno, yo no comparto nada de lo que los expositores propusieron aquí. Y les voy a decir por qué. Porque si fuera así, me quedo sin chamba en el ITAM. Y me quedo sin chamba y se desaparece mi empresa. Y muchas empresas que están haciendo ética de la inteligencia artificial y compliance y muchas leyes. Es más, el Parlamento Europeo pues estaría desapareciendo ahorita el reglamento de inteligencia artificial. Y el ITAM tendría que quitar el seminario de ética y legalidad en ciencia de datos. Y los alumnos que están aquí, que son varios, ¿no? ¿Quién está en el seminario? Hay varios por aquí, sin miedo, sin pena. Pues también no tendría sentido perder 2 horas de nuestro tiempo para que la inteligencia artificial sea un martillo. No es un martillo, claro que no es un martillo, no se mueve con la dinámica y voluntad de las personas, por el contrario, la inteligencia artificial cambió desde 2022 y por eso el ITAM, como líder en muchas actividades, creó ese seminario de ética y legalidad en ciencia de datos. Pionero porque es el primero en México, pionero porque es transdisciplinario y pionero porque queremos cambiar a los ingenieros y a los científicos de datos que piensan como ustedes. En ese momento, no, y es que es un tema que yo lidio todos los días. ¿Por qué razón? Porque no nos enseñaron a nuestra generación. Las generaciones que estudiamos el siglo pasado, inteligencia artificial, no nos enseñaron esto. Pero la inteligencia artificial de 2022 para atrás no era la que tenemos ahorita. No teníamos el potencial de cómputo, muchas cosas no teníamos. Pero créanme que de 2022 para acá, la inteligencia artificial que toma decisiones sin intervención del ser humano, ojo, no cualquier inteligencia artificial, la que toma decisiones sin intervención del ser humano, está impactando derechos humanos. Y por eso los filósofos se preguntan si ya ahora no podemos ya quedarnos con el concepto de inteligencia artificial, sino hablar de agencia artificial. Y fíjense lo que estoy diciendo. Agencia artificial es un concepto que está impactando el mundo porque ya no es el ser humano el único que podía transformar el mundo con su voluntad, con la toma de decisiones. Entonces sí hay un tema interesante que los ingenieros, los científicos de datos, afuera, los que están haciendo y operando los algoritmos y todo lo que están construyendo ustedes, en esa generación es necesario que se vinculen estos temas y los alumnos que están aquí estudiando ciencia de datos e ingeniería, pues aprovechen el seminario, no me crean a mí, métanse al seminario, hagamos un debate y es más, yo les propongo un debate interesante, hagamos una mesa de debate entre los expositores,
Enrique Siqueiros, que no esté aquí, que es filósofo, que seguramente les está dando clases, y yo que soy el otro profesor. Vale la pena abrir la caja y tomar en cuenta esto, porque les digo, entonces no tendría sentido. Es más, yo les voy a decir algo. Hay un nuevo puesto de trabajo que es el Chief Artificial Intelligence Officer. Pues no tendría sentido. Y están invirtiendo las empresas millones de dólares en capacitación. Y no es lo que hace el CISO, no es esa función, ni en lo que hace el Compliance Officer. Este es un puesto específico de trabajo que está surgiendo y que tiene habilidades éticas, legales y de ingeniería. Lo complejo de buscar un perfil de este tipo. Y esa es la dinámica que traemos ahora. Entonces yo los invito a que no lo vean tan ligero, a que no lo vean tan simplista. Es un tema real, hay consecuencias, y lo más curioso es que hay sanciones ya para empresas que están haciendo uso de inteligencia artificial. Entonces la realidad es que tenemos que proteger nuestros modelos de inteligencia artificial y nuestros modelos de negocio que se basan en ellos con ética y con regulación. Pero si los ingenieros no se suben a esto, generan un conflicto en la organización. Entonces, compartir esta reflexión para ustedes, y para los que tomen el seminario, no me vayan a responder así porque están reprobados. Gracias. No hubo preguntas. Casos y ahora vuelvo a hablar quedito. Mencionaron los panelistas que la inteligencia artificial es otra herramienta. Yo necesitaba pegarle algo, invento el martillo. Pero antes de que se inventara el martillo, no se escribían historias de terror del martillo matando a personas. Antes de que se inventara el Internet, no se hablaba de las preocupaciones alrededor del Internet. La inteligencia artificial ha sido una preocupación humana casi inherente desde que existe la tecnología, porque representa la tecnología avanzada a tal punto que reemplaza al humano, ¿no? Ya no es solo una herramienta, ya es un reemplazo. No sé qué opinen de esa finalización, digamos. Sí, pues, creo que había dos preguntas más. Yo tengo mucho interés en escuchar la pregunta de la compañera que está levantando la mano. Sí, se puede. Hacemos un cierre final, ¿vale? Y hasta aparece una carrera, ¿no? ¿Quién saca la inteligencia artificial que procese más tokens, que alucine menos, que procese mejor? Y evidentemente vamos a llegar a un techo de hardware, por ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor la inteligencia artificial nos ayuda a empujar esta limitación de hardware, pero más allá de lo que podamos limitar la inteligencia artificial dentro de su capacidad, ¿hasta dónde creen que estemos dispuestos a llegar como sociedad, ¿no? O sea, evidentemente como sociedad también tenemos que poner uy, creo que ya fue demasiado, ¿no? ¿Hasta dónde creen que podamos empujar esta línea de ya se nos escapó de las manos o ya se convirtió en un martillo que automáticamente mata gente o no? O sea, un poco soñando a futuro, a lo mejor termina siendo una pregunta un poco sci-fi, pero como sociedad, ¿hasta dónde podremos empujar esta línea y cuándo creen que sea el momento en el que digamos o los líderes digan se necesita una regularización mucho más estrecha, mucho más estricta de lo que estamos desarrollando? Muchas gracias. Cerramos. Sí, un minuto rápidamente. Yo feliz de aceptar el debate. Creo que hay una pausa ahorita. Feliz quien quiera unirse. Yo feliz de debatir. Bueno, yo puedo decir algo brevemente. Me sorprende, pues, que creo que yo puse bastante énfasis en que es un grave riesgo lo que está ocurriendo.
Sobre la última pregunta, dice una autora, Adela Cortina, que primero se inventó el puñal y después el imperativo categórico de Kant, ¿no? Entonces, tú preguntas cuándo hay que regular, ya vamos tarde, es decir, eso tendría que haber ocurrido antes. Y por allá atrás, pues, también pienso que es un grave, o sea, que estamos en graves riesgos. Mi llamado únicamente sería, y creo que esto ayuda a responder de algún modo a los tres, en no dejar de pensar como humanos y no ver finalidades o resultados estrechos, cómo produzco más, cómo soy más eficiente, sino qué impacto tiene en el medio ambiente, qué impacto tienen las demás personas, qué impacto tiene en el empleo, es decir, ver los problemas de manera mucho más compleja, y para eso hay que conocer la realidad más allá de mi especialización. Tengo que estar familiarizado con cómo funciona la política mundial, la economía mundial, pero también cuáles son las finalidades propiamente humanas, porque creo que esa es parte de la respuesta y era mi punto central. Finalidad humana para establecer metas. Porque sí, la inteligencia artificial puede decidir una cosa por sí misma, pero no tiene voluntad, no tiene anhelos, no tiene deseos. Quienes tenemos eso somos los humanos. O sea, hay que cultivar ese lado humano para que la herramienta no nos coma. Muchas gracias. Sí, dos cosas. Una, ¿para qué se inventó el avión? Para que yo pudiera volar. La física demuestra que yo, por más que mueva las manos así, no voy a volar. Eso está demostrado. Ajá. Bueno, se pueden aventar ustedes, tratar de volar de un edificio y vayan a ver lo que va a pasar. Así, haciéndole así, van a ver lo que va a pasar, van a matar. Porque hay leyes que rigen eso. Entonces yo uso las leyes de la aerodinámica, me invento el avión y el avión me permite, aunque a veces se caen, ¿verdad?, llegar de aquí a allá. A los estudiantes, ustedes son como un machete. Ese machete, para poderlo obtener y que haga lo que tiene que hacer, tiene que adquirir dos cosas: temple y filo. El temple lo adquieren a través de los conocimientos básicos que les brindan, por ejemplo, las matemáticas. Esas no se olvidan. Pero ese machete, si no adquiere temple, cuando ustedes golpean con él, se rompe. Adquieran un buen temple. Ajá. Fórmense bien. Y a los que son ingenieros, afílense cada rato. Ajá. Porque si no se afilan cada rato, se van a quedar atrás. Vean qué es lo nuevo. Por ejemplo, lo que está surgiendo en materia de inteligencia artificial es una muy buena ayuda. ¿Para qué? Para ampliar nuestras capacidades. Nosotros los seres humanos vamos a seguir siendo humanos. Probablemente en el año 30,000, alguien que descienda de mí va a ser un cerebro con todo lo demás mecánico, electrónico. Todo lo demás, todos los órganos, las piernas y lo demás, voy a ser un cyborg. Yo soy un cyborg de nivel 2. ¿Por qué? Porque yo dependo de un marcapaso. Al rato a lo mejor voy a tener riñones, hígado artificial, etcétera. ¿Y qué? Mi esencia está aquí. Ajá, sigo siendo humano. Creo que vamos a seguir siendo humanos y espero que sí lo logremos, ¿eh? Espero que no nos extingamos antes. No usemos herramientas como la inteligencia artificial para dañarnos, por favor. Necesito agregar algo. No son machetes, son mucho más que eso. Todos somos mucho más que eso, porque tenemos desarrollo estético, espiritual. Claro, perdón por la analogía, No, yo ¿no? sé, nada más que es preciso decir estas cosas. Somos mucho más que eso. Y sobre lo otro, ya no voy a abundar más, pero un filósofo joven, Marcus Gabriel, tiene un libro que se llama Yo no soy mi cerebro. Lo recomiendo en respuesta a la última intervención. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera nada más agradecerles su presencia, sus aportaciones, agradecerles también a todos ustedes. Y como decía al inicio, estamos hablando de ética, inteligencia artificial, ambientes laborales, dignidad humana. Entonces, no son solo números, no son solo cifras. Somos humanos, somos personas que utilizamos herramientas
Como decías, hay ética detrás, es decir, hay responsabilidad detrás, y este debate debe seguir y debe profundizarse, porque no importa si somos ingenieros, si somos periodistas, si somos matemáticos, ciencia de datos, lo que sea, somos personas, y la inteligencia humana, la inteligencia artificial en el trabajo nos importa a todos. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando el evento.